Bienvenida a este nuevo episodio de Archivo Mortal, un podcast de True Crime donde abrimos expedientes reales que muchos preferirían dejar cerrados. Aquí vas a escuchar historias reales que parecen de película, pero desgraciadamente ocurrieron de verdad. Algunas son conocidas, otras no tanto, pero el punto en común es que todas nos impactan, nos dejan con preguntas y también con la necesidad de no olvidar. Burgos, 8 de abril de 1991. En el barrio de Capiscol, una niña de 6 años desaparece mientras juega cerca de su casa. 20 días después, su cuerpo fue hallado en un arroyo cercano, sin signos evidentes de violencia, pero con muchas preguntas sin respuesta. Hoy en Archivo Mortal exploramos el caso de Laura Domingo Alonso, una historia que conmocionó a toda una ciudad y a un país, y que más de 3 décadas después sigue envuelta en el misterio. Antes de comenzar, me gustaría agradecer vuestro tiempo y, si es posible, suscribiros, dar un like y compartir si os gusta este contenido. Y dicho esto, abrimos el archivo. El lunes 8 de abril era la víspera del sexto cumpleaños de Laura Domingo Alonso, y tras asistir al colegio Aurelio Gómez Escolar, fue a jugar con sus amigos en la calle Sasamón, en el barrio de Capiscol, en Burgos, al lado del portal de su casa. Sobre las 6 de la tarde, Laura se marchó con un hombre de unos 30 años que vestía una cazadora marrón, en dirección a la carretera de Logroño. A las 8 de la tarde, los padres de Laura interpondrían una denuncia en comisaría por la desaparición de la pequeña. Al día siguiente, todos los medios de comunicación locales y nacionales se hicieron eco de la noticia, difundiendo la imagen de la niña con la esperanza de encontrarla. Todos los vecinos de la localidad buscaron activamente por todo el barrio de Capiscol y Gamonal. Los bomberos de Burgos y buzos especializados se sumergieron en las profundidades del río Arlanzón y en la playa fluvial Fuente Prior, por si la niña pudiera hallarse allí, pero no se la localizó. Incluso se fue con perros rastreadores, pero no hubo resultados positivos. La foto de Laura se distribuyó por toda España. Más de 30 años después, el rostro de la joven sigue grabado en la mente de muchas personas que día a día siguieron el suceso. Media melena, pelo oscuro con una diadema y una sonrisa reproduciendo lo feliz que era. El viernes siguiente a la desaparición se hizo una manifestación multitudinaria en la que acudieron más de 25.000 personas. Todo el mundo se involucró en el caso. La angustia dominó aquellos días, más aún cuando a medida que pasaba el tiempo no había pistas sobre dónde se podía encontrar Laura. En la calle se veía con miedo la desaparición de la menor, más aún pensando en los raptos que acababan en muerte que se estaban cometiendo en los últimos tiempos. Por ejemplo, el caso ocurrido en Huelva en febrero de 1991 de Ana María Jerez Cano, una niña de 9 años que fue abusada sexualmente y asesinada, o el crimen de Sonia González Herrera, ocurrido en Plasencia también en abril de ese mismo año. 20 días tras la desaparición de Laura, el 28 de abril sobre las 5:30 de la tarde, una pareja que caminaba por el paraje de la Majada, próximo a San Medel, a unos 8 kilómetros de Burgos, halló el cadáver de la pequeña, dando aviso a la Guardia Civil de inmediato. El cuerpo estaba boca abajo, sumergido en el cauce del arroyo que discurre con poca agua en una zona con abundante vegetación. Laura llevaba el uniforme del colegio, tal y como había desaparecido aquel fatídico día. Se trataba de una chaqueta y leotardos verdes y una falda de cuadros. En sus manos se encontró un mechón de pelo y cerca del cadáver unas bolsas de publicidad manchadas de sangre con una toalla en su interior. El cuerpo parecía haber sido depositado con cuidado, con el uniforme impoluto. En la autopsia no se encontraron signos de abuso, pero presentaba varias contusiones y 2 hematomas en los pómulos, fruto probablemente de algún golpe o caída, y unos pequeños arañazos cerca de su boca. Había sido asesinada por asfixia.
Los investigadores estaban totalmente desorientados al no tener un móvil claro de por qué secuestraron y asesinaron a la pequeña. No se había pedido ningún rescate, por lo que el motivo económico también fue descartado. A las 7 de la tarde de aquel 28 de abril fue notificada su aparición a sus padres, que necesitaron atención médica de inmediato debido al estado de shock en el que se encontraban. Fue imposible para ellos identificar el cuerpo hallado. Finalmente, fue un tío materno que confirmó que se trataba de Laura. El 30 de abril, 2 días después de encontrar el cuerpo, se celebró el funeral de la niña en la parroquia de El Salvador. Se habilitó como templo el patio de la iglesia, donde se colocó un altar para recoger a las 10.000 personas que fueron a despedir a la pequeña Laura. El caso no tenía pistas. Los investigadores pensaron como una primera hipótesis que el crimen fue obra de un perturbado. Desgraciadamente, se cometieron deficiencias y errores judiciales. Se tardó mucho en tomar declaración al resto de niños que jugaban aquella tarde con Laura, que afirmaron que la pequeña se fue dando la mano a su raptor. Esto no cuadraba a sus padres, tratándose de un desconocido, ya que confirmaban que Laura no habría tomado la mano de ninguna persona que no conociese. No se investigó al círculo más cercano de la niña. El propio fiscal jefe del Tribunal de Justicia, José Luis García Ancos, siempre sostuvo que se debería haber investigado a la familia de Laura. La instrucción y la custodia de las pruebas no fueron adecuadas. Se perdieron pruebas al trasladarlas de un juzgado a otro, ya que, según apuntaba el abogado de la familia, el primer juzgado al que se llevaron las pruebas no le correspondía asumir el caso, aunque así se hizo. Las muestras de ADN del mechón encontrado en la mano de la pequeña quedó destruido al analizarlo, ya que las pruebas de ADN en 1991 no eran como se conocen hoy en día. Dicho análisis no arrojó información determinante, aunque sí indicaba que el mechón podía proceder de la rama materna familiar. Tras las primeras investigaciones, se cerró el proceso en diciembre de ese mismo año sin sospechosos. En 1993 se archivó la causa hasta tener nuevas pruebas. En 1999, uno de los investigadores principales del caso ascendió a inspector y, ante la ausencia de pruebas, propuso hacer algo diferente aplicando un método inductivo en la investigación policial. Es decir, partiendo de un conjunto de premisas particulares consideradas como ciertas, se llega al conocimiento de una verdad general. Es un método que genera mucha controversia. En este caso, obtienes un sospechoso y buscas pruebas que lo incriminen. Como la primera hipótesis fue que había sido probablemente obra de un maníaco, la policía hizo una lista de personas de la zona que tuvieran antecedentes mentales con rasgos en la personalidad que pudieran encajar en el perfil del asesino de la niña. Según afirmaba el abogado de la familia, Pedro Torres, acudieron a un médico de salud mental para conseguir este listado. Se desconoce qué especialista colaboró con la policía para difamar este listado, algo que roza la ilegalidad. Así es como la policía da con una persona que puede encajar con este perfil, un joven de 30 años, introvertido y de comportamientos extraños, proveniente de una familia de hosteleros de Burgos que poseían un chalet a escasos 800 metros de donde se encontró el cuerpo de Laura. El 5 de noviembre de ese mismo año se detuvo a aquel joven. Paralelamente, el subdelegado del gobierno de Burgos, Víctor Núñez, acompañado del comisario de la Policía Nacional, ofrecieron una prematura rueda de prensa notificando la detención y un gran paso en falso. El juzgado de instrucción número 8 tomó declaración al hombre durante más de 5 horas y lo dejaron en libertad, ya que no se halló ninguna evidencia o prueba que lo relacionase con el caso, ni siquiera cuando registraron la vivienda, y ordenó secreto de sumario en las actuaciones. Se hicieron incluso pruebas acústicas en el interior de la casa para comprobar si se podrían haber escuchado los gritos de Laura desde el exterior. También el detenido proporcionó una sólida coartada para el momento de los hechos. Había viajado esos días fuera de Burgos en busca de trabajo. Así lo confirmaron numerosos testigos, además del alojamiento donde se hospedó en Valencia. Esto provocó el rechazo social hacia este joven y su familia por su detención, además del momento tan duro que debieron vivir mientras lo investigaban sin evidencia alguna.
20 meses después de su detención, la Audiencia Provincial de Burgos lo exoneró de cualquier sospecha, pero el daño causado estaba hecho y era irreparable. Aun habiendo sido absuelto y siendo plenamente inocente, sufrieron rechazo por parte de la sociedad. Pedro Torres concedió una entrevista en la que mantenía que esa línea de investigación no tenía sentido y debían dejar al acusado, al igual que confirmó que la familia era dueña de un restaurante muy popular y que la gente dejó de ir a raíz de este suceso, algo que lógicamente perjudicaba gravemente al negocio. En 2006, el caso da un giro radical. La policía cita a declarar a un tío materno de Laura, Alberto, que ya había sido interrogado al principio de la investigación. Alberto tenía problemas con el alcohol y episodios depresivos. El 8 de junio, Alberto hizo una declaración distinta a la que había dado por primera vez, manifestando que la que pudiera haberse llevado a la niña hubiese sido la que entonces era su pareja, Charo, quien lo habría hecho en compañía de una segunda persona, Jesús, alias Toño. También involucró a Marta, una amiga de Toño que vivía con ellos, manifestando que llevarían a la niña a comprar un regalo para su cumpleaños y que en el interior del coche, accidentalmente, la niña hubiese fallecido con un cojín que allí se hallaba. Charo se llevaba muy bien con la niña, de ahí que la muerte fuera accidental. La mujer no podía tener hijos y tenía un sentimiento especial hacia Laura. Charo era una mujer con antecedentes mentales, que se había quitado la vida en un centro psiquiátrico de Palencia. Indicaba que Toño y Marta pudieron haberla ayudado a ocultar el cadáver. Alberto llegó a afirmar que podrían haberlo hecho metiendo a la menor en un congelador que tenían en la casa donde residían. El interrogado contó también que la víspera de la aparición del cuerpo sin vida de Laura, Charo y la citada pareja le pidieron prestado su coche para acudir a una fiesta, a la que nunca fueron. En su lugar, según Alberto, habían utilizado el vehículo para transportar el cadáver de su sobrina y de paso intentar incriminarlo a él. Aseguró que las bolsas encontradas al lado del cuerpo eran suyas y estaban en su coche, un coche que vendió pocos meses después de la desaparición de Laura. También contó a los investigadores cómo antes de que la niña desapareciera, Charo cortó un mechón suyo que probablemente sería el encontrado en la mano de la pequeña. Tras su declaración en el juzgado de instrucción número 4 de Burgos, se reabrió el caso dejando en libertad condicional a Alberto por detención ilegal y homicidio. Un año después, el juzgado de instrucción número 4 volvió a cerrarlo, ya que no habían obtenido pruebas. El fiscal consideró que la declaración del tío no tenía la suficiente credibilidad. Sin embargo, la asociación Clara Campoamor puso un recurso. Así, se solicitó un informe psicológico de Alberto. Se le hizo un careo con las dos personas a las que incriminaba. No se llegó a ninguna conclusión y no se pudo incriminar a ninguno de los tres. El resultado del informe de Alberto reveló una inmadurez mental y dependencia hacia su madre. También señala el problema que tiene de relacionarse con mujeres independientes y autónomas, y que solo se relacionaba con mujeres que necesitaban comprensión o ayuda. Los profesionales señalaron que Alberto exageró voluntariamente para fingir una disfunción. De hecho, los protocolos para determinar su personalidad y las dificultades emocionales no fueron válidos, porque Alberto simuló las respuestas. En diciembre de 2015, con el fallecimiento del tío de Laura, el juzgado mandó cerrar el archivo de la causa, aunque el caso quedará abierto hasta 2029. El caso de Laura Domingo Alonso es una herida abierta que aún duele, más de 3 décadas después. Su desaparición conmocionó a toda una comunidad, y su muerte dejó una marca imborrable en la memoria colectiva. 20 días de angustia, de búsqueda desesperada, de preguntas sin respuesta, y finalmente un hallazgo que lo cambió todo. A día de hoy siguen quedando sombras en torno a lo que le ocurrió exactamente, y como en tantos otros casos, la justicia no siempre consigue cerrar las heridas ni responder al porqué. Lo que sí queda claro es que Laura merecía crecer, reír, vivir, y que alguien le robó ese derecho. Recordar su historia es también una forma de no dejar que caiga en el olvido, porque mientras su nombre siga pronunciándose, mientras su recuerdo siga vivo, habrá quienes sigan exigiendo respuestas,
y sobre todo, justicia. Gracias por escuchar Archivo Mortal, un canal donde recordamos a las víctimas y donde no nos olvidamos de lo que muchos preferirían callar. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.